Muy buenos días, bienvenidos. Estamos muy contentos de contar con la participación de todos ustedes el día de hoy. Bienvenidos a nuestro webinar Process Flow, Introducción al Modelado. En unos minutos daremos inicio. Vamos a esperar que se conecten más personas. Muchas gracias. Bueno, mientras damos inicio, les voy a compartir una información que estamos seguros es de todo el interés para ustedes. Hola Darío desde Argentina, gracias por estar con nosotros. Bueno, como les comentaba, los webinars vamos a estandarizarlos el próximo año. Vamos a realizar en diciembre el último webinar, esperamos la asistencia de todos ustedes. Y el otro año, por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan seguir participando de estos espacios. El próximo año realizaremos uno una vez al mes con contenido nuevo, con mucha información que sabemos que les va a servir para seguir conociendo mucho más la herramienta Flexi, ¿vale? Listo, siguiente. Bueno, también aprovechamos para contarles que el próximo año vamos a lanzar un workshop, el cual consiste en una clase especializada en un tema en específico, el cual puede ser especializarnos, un ejemplo, en Process Flow. Entonces también, y al igual los invitamos a estar pendientes del correo que les estaremos enviando esta información más o menos para el mes de febrero, ¿vale? Bueno, y como les contaba de nuestro Flex Simposio, estamos muy contentos, tenemos empresas muy importantes aquí de Colombia, tenemos la Fundación del Valle del Lili para las personas interesadas en servicios de salud. También tenemos una persona invitada de la Universidad de Harvard, quien nos va a compartir un modelo exitoso que utilizó en la empresa Johnson Johnson. Igualmente tenemos un representante de Walmart Canadá. Vamos a cerrar nuestro evento con una mesa redonda en la cual nos acompañan Perú, Ecuador, México y Canadá, ¿vale? Esos 4 países van a ser el cierre del evento. También tenemos unos panelistas muy interesantes de México que nos van a contar acerca de la alineación de la cadena de suministros y empresas importantes de Colombia como lo son Indumil, la industria de armas, que nos van a hablar de la industria 4.0, la industria militar, y también Sodimac, para conocer la cadena de abastecimiento de Sodimac, de Home Center, ¿vale? Entonces, están muy cordialmente invitados. En este momento les vamos a hacer el envío del link para las personas que aún no se han inscrito. El precio es de $70, ese es el costo de la inscripción, ¿vale? También les dejo mis datos de contacto para que si tienen alguna duda del evento, por favor, me la hagan saber. Bueno, y por último, les quería contar que estamos por cierre de mes en 50% de descuento de nuestro CECI Learning. Las personas que accedan a esta promoción antes del 31 de octubre, les damos un pase de cortesía para que nos puedan acompañar al Flex Simposio, ¿vale? Entonces, para que se animen. Y ya les dejo la información de los links por el chat. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los dejo con nuestro ingeniero Sebastián Cañas. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Yandra, y muy buenos días a todos. Buenas tardes, los que nos acompañan desde Chile y Argentina. Muy contento aquí de que todos estemos presentes. Vamos a hablar en el webinar del día de hoy sobre Process Flow, la herramienta para modelar sistemas complejos de Flexim. Vamos a hacer una pequeña introducción al modelado y esperamos que este contenido del webinar sea provechoso para todos. Entonces, para comenzar a hablar sobre la herramienta, primero vamos a definir lo que es el Process Flow. Este Process Flow es una herramienta específica de Flexim, nos acompaña ya desde hace un par de años. Fue construida, no fue diseñada con el propósito de tener la posibilidad de modelar lógicas complejas que se salen del marco de lo que nos ofrece las lógicas que construimos con la librería 3D de los objetos. No es necesario utilizar código en este caso al construir o al modelar con Process Flow. Hay un conjunto de actividades,
de bloques que ya tienen una lógica preestablecida, preconstruida, la cual nosotros, a modo de diagrama de flujo, nosotros diseñamos esa lógica que queremos construir. El Process Flow significa, o la traducción de esta herramienta sería el flujo de procesos. ¿Por qué se le habla flujo de procesos? Es porque tiene una interfaz que es similar a un flujograma de procesos o un diagrama de flujo. Uno va construyendo, uno va diseñando en un diagrama de flujo, bien sea en una hoja o en un Excel o algún software especializado para construir diagramas de flujo, y con las actividades de Process Flow nosotros vamos trayendo todas las actividades que nos ayudan a construir esa lógica determinada. Hablando de esto, entonces, de la misma forma en que nosotros contamos con una librería 3D con diferentes objetos, donde tenemos los objetos de cada uno de los módulos específicos de FlexSim. Process Flow cuenta con su propia librería. En este caso, nosotros, esos bloques que nosotros, con los cuales nosotros construimos las lógicas en Process Flow, nosotros no las llamamos objetos, sino que las llamamos actividades. De la misma forma que en el 3D, funciona con un sistema drag and drop. Seleccionamos el bloque de la actividad que vamos a utilizar y lo arrastramos al área de trabajo de Process Flow en este caso. Process Flow, cuando se trabaja como él, lo podemos pensar como el cerebro, el que maneja, el que determina qué es lo que se hace en un modelo de simulación, dependiendo la lógica que se quiere modelar claramente. Al hablar de Process Flow, es inevitable también nosotros hablar de lo que es un token. Normalmente, cuando se construye sistemas con el 3D, tenemos lo que llamamos entidades o flow items, que son esos elementos que van a fluir por los diferentes pasos del proceso, los lugares de almacenamiento, las máquinas donde se procesan, los lugares donde se despachan. Pero cuando trabajamos con Process Flow, trabajamos, o el componente más básico del Process Flow, que es el equivalente a ese flow item o entidad cuando trabajamos en el 3D, es el token. Este tiene una representación en este círculo verde, que son los que fluyen por las diferentes actividades que nosotros determinamos según la lógica que queremos construir. Se genera una demora específica en el lugar donde es necesario generar una demora, va definiendo o va ejecutando los eventos que activa cada una de las actividades que usemos. Y algo muy interesante al trabajar en este caso con el token y en general con Process Flow es que, a diferencia del 3D, nosotros con Process Flow necesariamente no necesitamos representar un objeto tangible, un producto o un objeto particular. Nosotros podemos también representar objetos intangibles. Entendiendo esto, por ejemplo, cuando nosotros modelamos en un sistema de logística, por ejemplo, un centro de distribución, más específicamente un sistema de picking, por ejemplo, el token es el que nosotros nos puede representar esas órdenes que llegan de pedidos de clientes cada cierto tiempo específico. También las tokens pueden representar las llamadas de un call center, por ejemplo, o puede representar un grupo, por ejemplo, de estivas que en una hora determinada del día son necesarias para despachar para sus destinos, a través de los sistemas de distribución. Entonces, esto nos da una mayor flexibilidad a nosotros modelar, porque no estamos regidos únicamente a esos elementos tangibles, sino que se nos abre mucho más el abanico de posibilidades para modelar lógicas con Process Flow. Un ejemplo de esto, entonces, pues Process Flow de por sí es la herramienta con la cual nosotros construimos sistemas de servicios o salud, específicamente cuando modelamos con FlexSim HC o sistemas de servicios, como en este caso. Este ejemplo es de un café internet en el cual los clientes que llegan a este café internet son representados mediante ese token, que luego en las diferentes actividades que involucra la llegada, la recepción por parte de la persona de este centro, luego su traslado hacia un lugar específico, siendo acompañado, su tiempo de demora, todas esas actividades se van construyendo con el Process Flow. Entonces tenemos diferentes tipos de Process Flow. Tenemos en grandes rasgos, tenemos 4 tipos de Process Flow. Primero es un Process Flow general con el cual nosotros construimos lógicas ya globales de un sistema. Tenemos Process Flow de objetos, con el cual nosotros podemos personalizar o podemos editar el comportamiento de un objeto específico. Tenemos los subflujos, que son una pequeña parte, un componente de un proceso general. Y tenemos los flujos de procesos de personas, que son el tipo de Process Flow que utilizamos cuando modelamos sistemas de servicios o salud. Entonces, con esto dicho, vamos a entrar a FlexSim. Vamos a crear
un nuevo modelo manejando las unidades predeterminadas del sistema. Y vamos a aprender entonces, o vamos a ver mucho más acerca de la herramienta. Primero vamos a aprender a crear un Process Flow. Para nosotros crear un nuevo Process Flow, entonces tenemos un acceso directo en la barra de herramientas, en esta parte superior, esta parte central superior del área de trabajo de Flexim. Aquí tenemos un botón que nos dice Process Flow. Al dar clic en él, nos aparecen los 4 tipos de Process Flow que yo les estaba hablando. El Process Flow general, el Process Flow de objetos, del cual nosotros tenemos también una lista de opciones. Nosotros podemos construir un Process Flow en blanco con el cual nosotros construimos toda la lógica de un nuevo objeto, alguna lógica particular que necesitemos. Esto va muy de la mano con estos objetos que tenemos en la librería de recursos, que son los Basic FR, que son una representación cualquiera de un objeto con el cual podemos construir, complementando el Process Flow de objetos, una lógica específica que no tenga ninguno de los objetos predeterminados de la librería. También tenemos algunas plantillas de los objetos comunes que utilizamos en el modelado, por ejemplo, los objetos fuente, los objetos cola, los objetos, por ejemplo, para modelar un sistema de un procesador básico o con un operador, o un sistema, por ejemplo, de consumo de material y reabastecimiento de ese material. Y tenemos asimismo un grupo de plantillas que son las que se trabajan o son las guías particulares para nosotros modelar sistemas AGV o de vehículos autónomos. Estas son plantillas y yo, por ejemplo, voy a abrir esta plantilla básica del AGV, con el cual ya viene preconstruida toda una lógica para modelar un sistema sencillo con AGV. Entonces, estas plantillas de objetos se complementan con nuestras herramientas de la librería 3D, todo el módulo de AGVs, junto con las formas de los ejecutadores de tareas. En este caso, nosotros vamos a construir con ayuda de estas plantillas lógicas de sistemas de AGV que en ciertas ocasiones puede llegar a ser complejo, pero con estas plantillas se nos facilita mucho más el trabajo. Los subflujos, como les decía, entonces son una pequeña parte de un flujo general, de un proceso general, y los Person Process Flow para modelar los sistemas de servicios de salud. Entonces, yo doy clic, por ejemplo, en este Process Flow general, quiero abrir un nuevo Process Flow general, y aquí se me divide entonces el área de trabajo de Flexim en dos. Nosotros con Process Flow tenemos dos posibilidades de modelar. La primera es netamente con el Process Flow. Esto implica modelar en 2D, podríamos decirlo, únicamente con actividades de la librería de Process Flow. Pero también tenemos la posibilidad, y es de la forma que más se utiliza el Process Flow, es alimentando o complementándola con el 3D, en el cual se construye con ambos sistemas, con el sistema de objetos 3D y con el de Process Flow. En este caso, voy a traer el área de trabajo de Process Flow. Voy a traerlo como parte general aquí en el área de trabajo. Encontramos también una ventana de propiedades donde definimos algunos aspectos visuales de esta área de trabajo. En la parte izquierda, como les nombraba, tenemos toda la librería de actividades, que es como conocemos ya todos estos elementos de Process Flow con los cuales construimos las lógicas. Así como en el 3D, viene clasificados por categorías, dependiendo del comportamiento de las actividades. Por ejemplo, tenemos todas unas actividades que hacen referencia a la creación de tokens, dependiendo del patrón específico con el cual se genera esos actores principales del modelo que queramos simular. Actividades básicas, actividades referentes al subflujo, actividades que nos ayudan a complementar visualmente los modelos que estamos construyendo, elementos de objetos, secuencias de tareas, activos compartidos y bueno, otro conjunto, otro grupo de categorías que nos ayudan. Para nosotros traer cualquier actividad del mismo sistema drag and drop, como les nombraba, nosotros llevamos el cursor a cualquier actividad que nosotros queramos traer al modelo y entonces empezamos a construir el sistema con las actividades que nosotros requiramos. En este caso, si yo quiero eliminar cualquier actividad, sencillamente selecciono la actividad que quiero eliminar y oprimo la tecla suprimir del teclado. Yo aquí entonces empiezo a traer al lienzo de trabajo todas las actividades con las cuales requiero construir la lógica. En este caso, por ejemplo, podemos simular un sistema de call center, por ejemplo, con las llamadas. Entonces nosotros vamos a representar los tokens del sistema Process Flow esos tokens del Process Flow van a representar unas llamadas más bien. Yo determino, por ejemplo, una llegada de patrones de estos tokens. En este caso, por ejemplo, una llegada entre arribos.
yo puedo determinarle un tiempo, aquí yo puedo cambiar el tiempo según una distribución exponencial. Yo aquí puedo traer recursos que son esos elementos que el token en algún punto determinado va a adquirir. En este caso podemos llamar este agente call center, por ejemplo. Este token podemos llamarlo llegada de llamadas. Entonces, estos recursos van a representar esos elementos que son necesarios dentro del proceso que nosotros estamos simulando. En este caso particular, son los agentes que contestan las llamadas. Yo aquí determino cuál es el número de recursos que yo tengo. Entonces, yo aquí, una vez que tengo un recurso, algo necesario, que son actividades complementarias, nosotros adquirimos ese recurso, que aquí lo que significa es, esto, por ejemplo, puede ser la espera por atender llamada, que es el momento en el que se adquiere ese recurso en un momento determinado. Yo, pues aquí determino la cantidad, un label específico. Yo genero una demora particular sobre esta actividad, que este va a ser el tiempo de atención de la llamada. Aquí voy construyendo ese paso a paso, llega la llamada, se espera por atender la llamada, luego del tiempo de atención. Aquí aumento un poco el tamaño para resaltar mejor los nombres de las actividades. Yo aquí puedo cambiar esto, por ejemplo, a cualquier otra distribución según el comportamiento. Aquí voy a determinar, por ejemplo, una normal con una media de 90. Entonces se genera la atención de la llamada. Una vez que se termina de atender la llamada, significa que ya ese recurso está libre, con lo cual yo puedo liberar el recurso. Entonces, aquí significa que el agente cuelga la llamada. Y finalmente, así como en el 3D, necesitamos una actividad sync, que son los que van a eliminar los tokens de este, de este proceso. Entonces, con todo referenciado, yo reinicio. Voy a cambiar la velocidad aquí a 1 para ver el proceso de forma más detallada. Y entonces aquí empiezan a llegar. En un momento determinado llega el token, que es lo que representa esa llamada. Ese token fue adquirido por el recurso, por eso nos aparece este elemento o este símbolo de color verde con un número 1 en el recurso, porque eso significa que el recurso ha sido adquirido o está ejecutando una llamada, está contestando una llamada y fue atendido y salió del sistema. Llega otra llamada, fue atendido, llegó del sistema. Y en este caso, por ejemplo, cuando llegan más llamadas de la que es posible responder por los agentes, entonces aquí se generan estas colas, los sistemas de colas famosos que podemos modelar muy fácilmente con Flexima. Entonces, hay dos llamadas, hay una llamada que se está ejecutando, la otra llamada está en espera. Entonces aquí se está generando el tiempo de proceso, lo que vemos que se ejecuta en este token, esta representación de llenado de este círculo, significa el tiempo de proceso de la llamada, y aquí vamos viendo otras llamadas que están en espera en este caso. Aquí seguimos viendo, cuando corremos, avanzamos el tiempo de simulación, vemos que llegan muchas más llamadas, y como únicamente tenemos un solo agente, entonces no tenemos la posibilidad de contestar todas. Nosotros podemos generar tiempos de impaciencia. Por ejemplo, yo voy a separar este bloque, yo voy a hacer una conexión, que también con Process Flow podemos hacer conexión. En este caso, lo que teníamos previamente era lo que llamamos bloques apilados. Yo traigo aquí una conexión y voy a generar un tiempo de impaciencia. Entonces, aquí esta actividad voy a llamarla clientes satisfechos. Mientras que esta otra voy a llamarla clientes no atendidos. Bueno, de hecho ambos podemos, satisfechos, podemos llamarlo clientes atendidos mejor, para tener más claridad. Clientes atendidos y clientes no atendidos. También realizo una conexión a esta actividad. Y aquí uso un tiempo de impaciencia. Por ejemplo, un tiempo cualquiera determinístico de 200 segundos. Y aquí selecciono que voy a liberar el token al destino 2. Esto quiere decir que esa es la conexión número 2. Cuando yo reviso las estadísticas que yo puedo obtener de cada una de estas actividades, entonces aquí yo puedo referenciar en un tiempo, en un horizonte de tiempo, podemos ver, bueno, coloquemos, por ejemplo, mediodía o en una jornada completa, podemos decirlo, 28.800 segundos. Reiniciamos, corremos el modelo, aumento la velocidad de corrida de la simulación lo más posible, y dentro de estas 8 horas entonces tenemos estas estadísticas.
Logramos atender en total 302 clientes y 155 clientes no los pudimos atender. Llamaron, estuvieron esperando, pero se generó la impaciencia de 200 segundos y después de 200 segundos colgaron. Entonces tenemos esta situación del modelo, o este es nuestro sistema de call center, por ejemplo. Tenemos entonces esta descripción, tenemos 150, es decir, casi un tercio de los clientes prácticamente que llaman a nuestro sistema no son atendidos. Entonces tenemos que evaluar cómo podemos mejorar esta situación. Lo que voy a hacer entonces como tomador de decisión, voy a intentar o voy a contratar un nuevo agente que me conteste las otras llamadas, en este caso solamente cambiando un parámetro en este recurso, yo reinicio y corro el modelo, en este caso también muy rápidamente, y aquí vemos cómo cambia el sistema, de hecho. Vemos que del total de llamadas que nos llegaron durante este día, logramos atender 454 llamadas, mientras que únicamente 3 llamadas no fueron contestadas. Igual el objetivo podría ser disminuir, llevar este número completamente a cero, pero igual de la descripción del primer proceso que nosotros modelamos es una mejora realmente considerable. Entonces, esta es una forma con la cual nosotros podemos construir modelos. Como ustedes observan aquí, en ningún momento se utilizó el modelo 3D. Estamos únicamente utilizando las herramientas de Process Flow. Esto es un modelo únicamente con 2D, que es una de las facilidades o una de las flexibilidades que nos ofrece Process Flow en estos casos. Pero, ¿qué pasa? En este caso voy a deshabilitar entonces esta actividad para que no me genere conflicto. ¿Y qué pasa si yo quiero modelar o referenciar entre el 2D y el 3D? Pues se tiene también esta flexibilidad. Para esto, entonces, vamos a hablar, en este caso, vamos a hablar entonces, por ejemplo, de Process Flow o las secuencias de tareas podemos construir. Es otra de las funciones que podemos trabajar con Process Flow. Podemos, por ejemplo, traer un elemento, en este caso, una fila, una cola, y podemos plantear a un operador que me transporte los elementos entre un lugar y otro. Cuando modelamos con Process Flow, no hay necesidad, en este caso, de nosotros construir o realizar conexiones entre estos elementos. Yo traigo estos objetos en el modelo 3D y aquí en el Process Flow empiezo a construir la lógica que me requiere. Yo, por ejemplo, voy a definir un tiempo de llegadas de algunos objetos, un tiempo de llegada cualquiera. Voy a colocar aquí, por ejemplo, una media de 30 segundos. Voy a traer esta actividad crear objetos, que es una de las actividades que nos ayuda a nosotros a crear objetos dentro del modelo 3D. Yo defino entonces que se va a crear una caja. Cada vez que llega un token va a crearse una caja y lo voy a crearlo en este lugar, en la cola 1. De hecho, cuando yo reinicio y yo corro, aquí vemos, bueno, de hecho lo corrí muy rápidamente. Pero aquí vemos que cada vez que llega un token, aquí se empieza a crear una caja en este objeto. ¿Qué significa esto? Que estos tokens en el process flow, van a representar un objeto físico, en este caso estas cajitas que estamos creando en esta cola 1. Entonces, tienen ese patrón de llegadas, pero luego yo necesito ejecutar una secuencia de tareas que la va a realizar el operador. Este operador, por lo tanto, voy a considerarlo un recurso, es el recurso que va a estar contribuyendo, y aquí tenemos entonces la forma de referenciar el 3D. Dentro de la opción recursos tenemos esta opción de referencia. Con el gotero de selección directa, yo por ejemplo, en este caso no lo hice, aquí puedo referenciar el operador. Entonces este va a ser el recurso que va a estar ejecutando esta tarea. Y aquí empiezo entonces con toda esta categoría de secuencia de tareas a generar ese paso a paso. Lo primero que es importante es adquirir el recurso. Necesito adquirir el recurso porque es el recurso que está involucrado en este proceso de transporte de elementos. Y aquí y de aquí entonces empiezo. Y aquí yo planteo entonces, por ejemplo, que el operador va a cargar. Aquí voy a cambiar esto, que es cargar caja. En este caso va a ir a los elementos que uno le plantea. Luego uno aquí le indica, por ejemplo, viajar. En este caso, ir a cola 2. Entonces aquí yo referencio el label, en este caso que es el importante. También puedo referenciar el recurso de hecho que fue adquirido. Y el destino yo lo referencio como la cola 2.
Va hasta ese lugar y luego de que va a este lugar, que de hecho podemos aquí ir viendo ese paso a paso, llega un objeto, el token aquí adquiere este recurso, luego aquí tiene la actividad de cargar la caja, lo cual hace, ya el operario llega, carga la caja y posteriormente se está trasladando hasta este lugar. Por eso es que es una opción o por eso es que hablamos de que Process Flow tiene una, una lógica similar al diagrama de flujo. Es este paso a paso. Aquí posteriormente tenemos entonces dentro del Process Flow tenemos la opción ya de descargar. Aquí lo que hacemos es descargar la caja, nuevamente referencio aquí el recurso. Una vez que descarga la caja, ya significa que esta secuencia de tareas, al menos esta de cargar una única caja, fue ya realizada, con lo cual libero el recurso. Y finalmente, importante, siempre eliminar los tokens con un 5. Cuando yo reinicio, yo voy, aquí vemos entonces ese paso a paso, aquí está el operario cargando esa caja, aquí está el token en la opción de ir acá a la cola 2, que es lo cual lo hace. Bueno, aquí se generó un error porque me faltó referenciar aquí el destino de esta actividad. Nuevamente cuando reinicio, cuando corro, aquí entonces vemos el operario caminando, llega a su destino, descarga la caja y se devuelve al otro lugar a seguir esta secuencia de tareas. Y así tenemos entonces estas, o podemos construir este tipo de lógicas con Process Flow referenciando ambos sistemas. Luego, entonces, después de hablar de esta parte, por ejemplo, de secuencias de tareas, entonces vamos a hablar de lo que denominamos instancias en Process Flow. Instancias es una de las grandes ventajas también que nos ofrece esta herramienta porque nosotros podemos construir mediante Process Flow una lógica determinada de un objeto de nuestro sistema que tiene un comportamiento específico en nuestro sistema y nosotros podemos hacer flexible esa o hacer repetitiva esa lógica únicamente referenciando instancias al construir esa lógica específica del Process Flow. Un ejemplo claro como para acercar mucho más o aproximar mucho más la explicación de esto puede ser un ejemplo, por ejemplo, en centros de distribución. Cuando nosotros tenemos o queremos simular algún proceso de, bien sea cross-docking, bien sea picking, listamiento, despacho, recepción, bueno, en algún momento en un sistema logístico que implique tener un inventario inicial de productos, que luego, por ejemplo, en un sistema de picking que van a ser que van a ser recolectados, entonces nosotros podemos necesitar tener un inventario inicial definido en todas las estanterías. En este caso yo puedo crear entonces un Object Process Flow en blanco con el cual yo puedo traer aquí, definir el inventario inicial. No, de hecho no voy a traer este token, necesito un único token. Necesito un único token que en el momento cero sea el que genere este inventario. Entonces yo puedo traer estas tres actividades. El token, crear objetos y el sync. Entonces esto va a ser en este caso crear inventario, esta actividad. Y lo que yo voy a hacer aquí entonces es referenciar las instancias. En esta opción tenemos en la ventana de propiedades, tenemos esta opción que dice Process Flow Instances, del cual yo voy a seleccionar cada uno de los elementos que yo traigo acá, estos 3 racks, por ejemplo, que traje al modelo. Estos pasan a ser instancias. Entonces, nosotros mediante las instancias podemos hacer esta lógica dinámica, que no sea específicamente para un solo objeto, sino que sea para todos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí yo defino entonces que se van a crear cajas, voy a definir que se crean 250 cajas, que es nuestro inventario inicial en cada estantería, y aquí en esta opción de crear en, yo selecciono el código current, que el código current es lo que hace dinámico esta lógica, porque este current va a o hace referencia a cada una de esas instancias que tenemos seleccionado dentro del Object Process Flow. De esta forma, cuando yo reinicio, cuando yo corro, aquí tenemos entonces la creación del inventario inicial. ¿Cuál es la diferencia entre construir esto con un Process Flow general? Yo puedo también traer un Process Flow general. Aquí
para efectos de este ejercicio voy a desactivar estas actividades para que no me genere conflicto. Igualmente esta. Entonces, si nosotros construyéramos con un process flow general, cuando nosotros trabajamos un process flow general, es la única excepción. El process flow general no puede involucrar instancias como si un object process flow o subflujos de proceso. Con el process flow general, el process flow general se considera la instancia y pues es una herramienta global que embarca todos los elementos que se involucren dentro de las actividades. Yo aquí tendría entonces que traer, yo, por ejemplo, traigo la misma actividad, un schedule source. Traigo entonces la opción de crear objetos y traigo el sync. Pero entonces aquí yo con un process flow general únicamente podría referenciar uno de los tres racks. Entonces yo aquí selecciono el rack 1 y cuando yo reinicio yo corro únicamente, bueno, aquí me faltó definir un inventario inicial más alto, aquí por ejemplo de 500. Entonces yo cuando reinicio, cuando corro, únicamente me crean el rack 1. Si yo quisiera traer a más o a definir en otros racks, entonces me tendría que empezar a traer un crear objeto por cada uno. De tal forma de que en esta opción también es 500, pero va a ser en el rack 2. Y en esta otra igual va a ser 500, pero en este caso en el rack 3. Entonces yo uso tres actividades, referencio cada una, reinicio corro y tengo mi inventario en cada uno de los racks. Y bueno, cuando tenemos únicamente tres racks en el modelo involucrados, puede parecer muy simple, pero ¿qué sucede cuando tenemos en un centro de distribución 20, 30, 40 estanterías? Pues las instancias de Process Flow nos facilitan mucho el trabajo. Y esto funciona no solo con estanterías, sino en cualquier lógica en la cual tenemos objetos que comparten un comportamiento específico que nosotros construimos con Process Flow y posteriormente únicamente hacemos es referenciar entonces las instancias para hacer mucho más dinámico o una buena práctica de modelado en este caso que nos facilita el trabajo al construir los sistemas. Y ya para ir dando cierre, entonces voy a traer aquí un ejemplo grande, por ejemplo, de lo que se puede llegar a construir con Process Flow, ya sistemas mucho más complejos, por ejemplo, en estas células de trabajo con robots, en las cuales es necesario recargar con un cartucho cada cierto tiempo, cada vez que está transportando elementos. Entonces aquí todas estas lógicas, todas esas células del hecho de traer elementos de un lugar, hacer estos giros, estos efectos visuales, este trabajo no únicamente en este sistema o en esta parte, no aquí estos diferentes o cada una de estas lógicas particulares que involucra cada uno de estos centros o estos puestos de trabajo automatizado con robots. Entonces nosotros mucho más fácilmente podemos llegar a construir estas lógicas con Process Flow en cada uno de estos puestos, luego ser transportado cada cierto tiempo. Este tipo de lógicas puede llegar a ser complejo con el 3D, entonces Process Flow nos da estas opciones, ya es construir la lógica, el paso a paso, definir la estrategia de modelado y Process Flow nos ayudaría mucho entonces en estos tipos de situaciones. Entonces, para ir dando cierre, entonces algunas aplicaciones en producción y logística, entonces de Flexim, en este caso nosotros podemos construir o definir proyectos de simulación que involucre evaluar, por ejemplo, el dimensionamiento de recursos en un sistema específico, diseño de células de manufactura, inversión en máquinas o mayor automatización cuando queremos involucrar bandas transportadoras, por ejemplo, clasificadores en un centro de distribución, revisar o establecer el diseño de layout no solamente con respecto a un sistema ya existente, sino en un sistema propuesto, evaluación de alternativas, análisis de retorno a la inversión, análisis de riesgo y planeación de contingencias. También aplicaciones en el sector de servicios, tenemos dimensionamiento de capacidad de atención según el horario, por ejemplo, definir según la demanda la necesidad de personal o cómo organizar mejor los turnos, estudios de flujo de clientes o diseño de layout con respecto al punto de atención. Ya en este momento, entonces, abro el espacio de preguntas. Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas o por el chat de Zoom. Bueno, Sebastián, ya tenemos algunas preguntas.
Andrés nos dice que si Process Flow ayuda más para los procesos administrativos. De hecho, Andrés, Process Flow sería la herramienta predilecta al modelar sistemas administrativos en Flexim. ¿Por qué? Precisamente por la flexibilidad que tuviste. Muchas veces cuando nosotros queremos simular, por ejemplo, sistemas de atención de llamadas, cualquier sistema que involucre ese proceso, las herramientas que nos ofrece el 3D puede tener ciertas limitaciones y podemos llegar a construirlo, pero puede ser mucho más complejo, mientras que, como en el ejemplo que yo hice recientemente, únicamente definiendo un par de actividades, haciendo la representación del token como una llamada, podemos llegar a definir este tipo de sistemas de backup de oficina o sistemas administrativos en general. Entonces, Process Flow nos ayudaría mucho en ese tipo de sistemas. Gracias. La siguiente pregunta que nos realiza Darío es si tengo un puente grúa, ¿cómo lo referencio o lo represento en Process Flow? En ese caso depende el funcionamiento que va a tener el puente grúa, si va a ser un recurso que va a ser adquirido o si va a considerarse un ejecutador de tareas que va a realizar una secuencia de tareas. Eso varía porque según el elemento o la función que tenga el puente grúa, en este caso, entonces, cuando es cualquiera de estos elementos, bien sea del 3D, que son ejecutadores de tareas, que son los recursos que nos ayudan a movilizar físicamente un elemento entre un lugar y otro, tenemos que construir con Process Flow, entonces, la secuencia de tareas específica. Y de esa forma, entonces, pues si un puente grúa pasa a ser un recurso, entonces pues uno trae la opción de recurso y uno referencia con el puente grúa, aquí el elemento con la opción de referencia y empieza a generar la secuencia de tareas. En algunas ocasiones, bien sea puente grúa, transelevadores o robots, por la lógica predefinida que tienen esos elementos, es difícil o es necesario tener una estrategia de modelado adecuada para generar ese tipo de transportes de elementos o situaciones específicas. Ya también eso varía de la estrategia de modelado que uno sea o que uno requiera implementar. Nos pregunta Luciana a qué sección de Process Flow debo ir si tengo más de una fuente. Si se tiene más de una fuente dentro del Process Flow, pues realmente eso no es un limitante. Tú en un solo Process Flow, por ejemplo, en un Process Flow general nuevo, tú puedes tener tantas fuentes, si estamos hablando de estas actividades source, tantas fuentes como tú requieras. ¿Por qué? Porque eso depende qué es lo que tú quieres modelar. Tenemos 4 tipos de fuentes en este caso, que son las actividades con las cuales podemos crear tokens según un patrón específico. Por ejemplo, este que es para un tiempo entre arribos, este que es según el tiempo de simulación, este según una hora y fecha del modelo, o este que es cuando se ejecuta un evento específico que uno define. Entonces, no hay una sección específica que se requiera ir. Tú puedes modelar tantos como tú requieras si tienes más de un source, pero pues lo único que tienes que considerar es el patrón que tú requieres para esa lógica que quieres construir. Gracias. Nos pregunta el profesor Rafael Borda, con la opción instancias se pueden configurar cantidades diferentes para cada rack y con un tipo de etiqueta específica. En ese caso sería posible, entonces, pero pues depende ya las necesidades. Aquí lo que uno haría entonces es traer, por ejemplo, una sign labels y uno ya define unos labels que sea, por ejemplo, cantidad, que puede ser un label cantidad que va a variar entonces con una discreta uniforme entre algún número específico, entre 100 y 500 por ejemplo, y uno define entonces, cuando uno quiere definir tipos de pedido, entonces, o el tipo de producto, entonces uno aquí puede crear otro label que sea tipo producto, que uno le va a dar algún, no sé, puede tener un SKU, o bueno, uno ya depende, o una familia de productos, depende cuál es el alcance del modelo. Uno aquí también puede definir un tipo de producto, por ejemplo, entre 1 y 4. Vamos a manejar 4 tipos de productos. Uno crea las etiquetas previamente y en este caso, cuando yo selecciono la cantidad, yo aquí no selecciono un número específico, sino que selecciono token.cantidad, que este token.cantidad hace referencia a ese número entre 100 y 500 que la semilla o el número de aleatoriedad, el string en este caso, nos arroja entre 100 y 500. Y así uno puede jugar con esa variabilidad y ya después, pues el tipo de producto uno puede jugar con las lógicas de ser necesario con las condiciones. Ok, nos pregunta Johan Valencia
en donde podemos instruirnos más en el uso de esta herramienta. Entonces, si me permite, Sebas, en este caso, yo te diría que accedas a nuestro curso 3 de e-learning en manufactura, en el cual puedes obtener un certificado por 12 horas y tienes acceso a material exclusivo y casos especializados en Process Flow, ¿vale? Entonces, la información para los e-learning, para que seas beneficiario de una beca, puedes encontrarla en el chat, ¿vale? Gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué tanta información puede almacenar una orden de pedido? ¿Cómo se referencia con el 3D, con labels? De hecho, puede almacenar tanta información como se requiera. Una orden de pedido, por ejemplo, si estamos hablando por ejemplo, de un sistema de picking. Yo traigo aquí entonces una fuente. Yo tengo dos opciones. Yo puedo, bueno, la más típica, entonces yo aquí una herramienta de asignar labels y yo puedo asignarle tanta información a ese pedido como sea necesario. El destino, la cantidad de elementos de ese pedido, el tipo de producto, puedo definirle cualquier otro elemento, bueno, tanto como uno lo requiera. Uno define entonces todas esas lógicas asignándole unos labels, que es información que va a almacenar ese token específicamente, y ya luego uno aquí otras, bueno, tanta información como requiera, y ya con esas condiciones, ya posteriormente, pues depende la lógica o la cantidad de modelado. Por ejemplo, si es un sistema, entonces, normalmente cuando uno modela en sistemas por ejemplo, esto de pedidos, uno almacena toda esta información en una lista, el inventario inicial que va a tener esa información, porque cada uno de esos productos va a tener esa información que yo estoy aquí referenciando, los pedidos, tipo de producto, demás. Y entonces yo aquí defino, por ejemplo, cuando yo estoy empujando, jalando elementos de esa lista, entonces yo aquí defino ya los valores a partir de un token. Por ejemplo, el- bueno, este push no es este pull. Yo jalo los elementos y yo aquí ya defino las condiciones. ¿Cuál es el número que yo requiero? Que yo puedo entonces aquí definir según token punto cantidad. Si yo necesito o filtrar. Aquí yo, por ejemplo, puedo referenciar que esto sea únicamente según el token punto tipo. Y bueno, yo puedo generar todas esas lógicas. Entonces, tanta información como se requiera, uno puede almacenar en los tokens y posteriormente construir las lógicas que se requieren a partir de ello. Nos pregunta el profesor Fernando Latorre cómo se podría reabastecer los racks del ejemplo si llega a un nivel mínimo a una hora determinada del día. Bueno, en ese caso es una pregunta específica. Voy a dar un poco las instrucciones de lo que sería. Uno debería determinar aquí, por ejemplo, un label. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Cada persona o cuando está pensando en modelar este sistema hay diferentes formas. Lo que a mí se me ocurre así instantáneamente aquí es como definir un label mínimo, definir ese valor en ese caso, y uno tiene que crear, por ejemplo, un label en este rack, un label que determine entonces número de productos que luego uno a partir de triggers tiene que empezar a generar este label dinámico para que este label para que, por ejemplo, cuando haya 500 elementos, aquí diga 500, cuando haya 200, aquí diga 200, y entonces uno determina ya mediante un condicional, en este caso, por ejemplo, un decide, en algún punto específico, no puede ser después de este sin claramente, entonces uno determina que si que el current va a ser referencia, current punto número de producto que va a ser el label, hace referencia a ese label, bueno, en este caso tengo que crear es una condicional. Si es un condicional, uno escribe aquí la condición, si el current punto número de producto es igual a un número mínimo que va a hacer referencia a este token punto mínimo, que es el que uno genera. Entonces, si verdadero, se devuelve a crear más inventario, y si no, sigue. Y bueno, uno ahí genera la condición. Ya depende de la necesidad de la estrategia de modelado. Esta puede ser alguna forma que puede llegar a servir para ese tipo de circunstancias. Bueno, nos pregunta Lina, ¿es posible determinar desde un process flow la organización apropiada de almacenamiento de un producto dependiendo de la rotación del picking de un SEDI? ¿Puedo parametrizar los diferentes productos? La respuesta es sí, sí es posible.
Digamos, Process Flow lo que nos ayuda, en este caso un Process Flow lo que nos ayuda es a determinar, dependiendo de la organización, cómo es el funcionamiento del sistema con referencia a los órdenes tomados, por ejemplo, unidades picadas por hora o algunos indicadores que nos ayuden a describir si la pregunta en ese caso es, por ejemplo, o el problema objetivo de la simulación en ese caso sería como maximizar las unidades tomadas por hora o de mejorar la distribución o el dimensionamiento de los recursos en ese sistema. Uno ya juega con las organizaciones de los racks. En este caso, uno puede jugar aquí, por ejemplo, de forma aleatoria o uno puede definir aquí posiciones en los racks. Por ejemplo, con esta herramienta de Paint Slot Label, uno define un label a los productos y uno aquí empieza a generar las posiciones. Bueno, uno juega ya con las estrategias y el Process Flow lo que haría entonces es hacer ese sistema de llegada de órdenes, las demoras correspondientes, lo que implica trasladarse al lugar, buscar el producto, esas demoras que son las que traerían la aproximación al comportamiento del sistema y luego evaluar según un indicador que uno define, una medida de desempeño, en ese caso unidades picadas por hora, bueno, alguna unidad que ya sea necesaria. Nos pregunta Luciana, ya que no tenemos los objetos en el plano 3D, ¿cómo sacaríamos el análisis estadístico? Cuando estamos modelando únicamente en 2D, en este caso, como en este ejemplo, perdón, aquí yo desactivo estos otros elementos para que no me generen conflicto. Aquí otra vez esto. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, el sistema que les mostré, este sistema de llamadas, pues como hicimos el análisis estadístico, por ejemplo, con estas opciones, yo traje estas estadísticas que nos muestra los elementos. Entonces yo puedo llevar esto a un nuevo dashboard. Yo puedo traer, por ejemplo, el input, puedo traer, por ejemplo, el input con respecto al tiempo, que estas son estadísticas que van a hacer referencia a los clientes atendidos. Y de la misma forma yo puedo traer entonces las entradas, que esas entradas significan los números de clientes que no fueron atendidos y cómo cambia esto con respecto al tiempo. Yo puedo traer esto entonces a un dashboard estadístico de esta forma y yo cuando reinicio y corro todo el modelo, aquí me faltó activar esto, reinicio, corro el modelo, entonces aquí tenemos estadísticamente estos elementos, entonces el número en una tabla, aquí tenemos el comportamiento con respecto al tiempo, podemos aquí, algo relevante de este sistema de dos agentes es que las 3 llamadas que no fueron atendidas fueron en un mismo lugar, justo después de las 3 de la tarde, porque llegó un pico de llamadas y bueno, uno puede hacer esos análisis respectivos ya con el 2D. Vale, nos pregunta David respecto a procesos industriales de transformación química en la cual se involucran diferentes materias primas y etapas de proceso. ¿Se ve limitado el software? Cuando No, se no. tengan, perdón, cuando se tengan diferentes tiempos, por ejemplo, de rendimiento de operarios o de producción entre equipos similares, ¿puede ser simulado este tipo de diferencias? Sí, es completamente posible. Flexible nos ofrece una gran aplicación en cualquier sector de la industria. Lo único necesario en este caso es tener un buen objetivo de simulación que nos ayude a generar la estrategia de modelado para responder esa pregunta, definiendo parámetros, definiendo los indicadores, pero cualquier tipo de lógicas de este estilo es posible sin ningún inconveniente con Flexible. Bueno, creo que ese sería el total de preguntas. Listo. Vamos entonces ahora a lanzar un sondeo. Queremos conocer cuál es su opinión con respecto a este webinar del día de hoy. Eh, es importante para nosotros conocer su opinión para seguir mejorando, un proceso de mejora continua y poderles ofrecer mejores temas en los siguientes webinars que vamos a tener. Bueno, Franz, en este caso, lo que puedes hacer es estar pendiente de nuestro canal de YouTube y nosotros estaremos subiendo el video la próxima semana. Por último, les voy a enviar por el chat el link para que nos podamos ver en el último webinar del año que lo vamos a realizar el 2 de diciembre. Cordialmente invitados, los esperamos. Nos encantaría compartir este espacio con todos ustedes. Entonces ya les dejo el link en el chat para que por favor se inscriban.
Listo, no siendo más, entonces le agradecemos mucho por su participación. Espero haya sido muy provechoso lo conversado y lo expuesto en este webinar. Los esperamos en el siguiente, que va a ser también muy interesante para nosotros evaluar, por ejemplo, el sistema de tablas de turnos y fallas para atraer la aproximación a sistemas de manufactura cuando involucra confiabilidad en máquinas del sistema, por ejemplo. Recordamos seguir nuestras redes sociales, Fleximandina, Fleximandina en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. En el transcurso de las siguientes semanas vamos a estar subiendo en el canal de YouTube la grabación de este webinar y pueden encontrar muchos otros que hemos realizado sobre diferentes temas. Muchísimas gracias nuevamente a todos y hasta una próxima.